por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, hoy día iniciaremos un tema que hemos titulado El cristianismo y las riquezas, o más bien dicho, ¿le es lícito al cristiano poder disfrutar de las riquezas? Pues bien, a la luz de este estudio bíblico y por medio de reflexiones que hemos introducido a este estudio, como siempre con base en el Evangelio, iniciaremos entonces en nuestra conferencia o prédica. Todo hombre, genéricamente hablando, es decir, hombres y mujeres, buscamos las riquezas. Al respecto, pareciera ser que cuando predicamos sobre la riqueza, nuestras exhortaciones y sermones son aquellos de los cuales hacen que nuestros creyentes o televidentes se sientan más incómodos, como si el tener y disfrutar de las riquezas fuese una especie de lepra y los cristianos tuvieran que despojarnos de ella y por lo tanto no desearla ni buscarla. Vamos a describir entonces en el contexto de esta situación cierto tipo de ideología política atea, como es el marxismo, que promueve la lucha de clases y que ha sostenido que para poseer riquezas en abundancia se produce en la relación económica humana y social la explotación o expoliación por parte del capitalista, es decir, de quien invierte, pues posee dinero o recursos sobre el asalariado que le trabaja y vive de un sueldo, y pareciera que de cierta manera los hechos parecieran darle la razón, y de ahí es que nace esa especie de vergüenza o dureza de espíritu hacia el pobre de quien ostenta la riqueza al verse enfrentado a este tipo de situación. Los cristianos que también, ya sea que por poseer una empresa o inversiones o por tener un sueldo más o menos alto, un salario alto, y gozan de una cierta riqueza, no están exentos de este tipo de sentimientos. Pues bien, esta prédica o exhortación, como quiera usted identificarla, está destinada a la edificación del creyente y la haremos siguiendo los preceptos bíblicos, de tal manera de poder vincular, por la gracia de Dios, las aparentes contradicciones que algunos encuentran al respecto de la riqueza en el creyente o cristiano y así poder despejar las dudas. No queremos ser dogmáticos, solamente dejaremos que el Espíritu Santo nos lleve a revelar por medio de este estudio bíblico lo que para muchos cristianos esto lo ven como un misterio. Nuestro versículo base será Eclesiastés 5:9, el cual lo utilizaremos en la segunda parte de la exposición, pero lo leeremos sin embargo. Eclesiastés 5:9. Asimismo, a todo hombre que Dios da riqueza y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Este va a ser el versículo base. Bueno, nos vamos a la primera parte. La imposibilidad de que un rico entre en el reino de los cielos. Ese es el gran temor. Porque muchos han usado algunos versículos del Evangelio para atemorizar a todos aquellos creyentes que, como un don de Dios, han sido dotados de riqueza o de cierta prosperidad económica o material. Por aquí nos referimos a esa parte que es la más controvertida. Más adelante vemos que
en el Evangelio existen varios tipos de riquezas que son deseables. Veamos el primer ejemplo. Aparece en Lucas, capítulo 16, que es la conocida parábola del rico y Lázaro. Pongan atención ustedes en el contexto en el que está describiendo el Señor Jesucristo esta parábola. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día, el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Hemos sintetizado un poco esta parábola solamente para hacer notar algunos aspectos que vamos a describir ahora y vamos a analizar. Aquí tenemos el ejemplo de un rico incrédulo, insensible, carente de toda piedad, que solo vive para su propio disfrute. Su destino es el infierno. Ustedes pueden ver lo que decía en la lectura bíblica. El pobre Lázaro, que estaba muy pobre, postrado, posiblemente un mendigo a la puerta del rico, mientras hacía banquetes, ni siquiera las sobras le daba a este hombre que sufría, es decir, no poseía ningún tipo de piedad. Esta es la conducta de muchas personas que, poseyendo una cantidad muy notoria de riquezas, se vuelve insensible a todo tipo de sufrimiento y solamente posee un ego fenomenal que le da las riquezas y cifra toda su esperanza y el poder en las riquezas. Cuando Lázaro se dice que estaba junto a Abraham, cuando hablamos del seno de Abraham, estamos hablando del lugar que Dios tiene preparado para los suyos. Y sin embargo, cuando se habla del rico, dice que este fue enterrado. Las almas de los que mueren en pecado, es decir, aquellos inconversos, se van a estar en un lugar de oscuridad, esperando la resurrección para su juicio eterno y de ahí al infierno. Y sin embargo, el rico se daba cuenta, porque están conscientes, las almas están conscientes, se daba cuenta de la diferencia que existía, que ahora él no podía gozar de aquellos elementos que él había acostumbrado a gozar cuando estaba en vida. La parábola dice también que él le dice que a Abraham que ruegue y que mande a alguien desde los muertos para que vaya a su casa, porque tiene unos hermanos que tenían la misma conducta, es decir, él se arrepintió, pero ese arrepentimiento era muy tarde. Y Abraham le dice, no, porque tienen a los profetas, las escrituras y los profetas, y si ellos no escuchan, bueno, escucharán a alguien si se levantara de los muertos, es decir, la condición de muchos ricos en este caso, que solamente viven, su Dios es la riqueza. Ese es el primer ejemplo. Segundo caso, que este es más representativo, porque es un poquito más atemorizante para aquellos que poseen riquezas. El ejemplo que aparece en Marcos capítulo 10, el joven rico e insensato. Del versículo 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, está hablando el Señor Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo aquí me he saltado algunos versículos. Nos vamos ahora
al otro versículo, dice, los mandamientos sabes, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Anda, vende todo lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, el joven, al escuchar la invitación del Señor Jesucristo de vender todos sus bienes, no fue capaz de hacerlo y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces el Señor Jesucristo dice, mirando a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza? Este versículo bíblico también es usado por muchos incrédulos y atemoriza a muchos creyentes porque piensa que este versículo se aplica a todo tipo de individuos. Veamos por qué el Señor Jesucristo insta a este joven insensato, porque él le había dicho que había cumplido con todos los mandamientos. El Señor Jesucristo, que es Dios quien todo lo sabe y todo lo conoce, aún lo profundo del corazón, él sabía de que este hombre venía como vienen todos los fariseos, pensando que él puede lograr su propia salvación. Bueno, él hace la pregunta con un objetivo bien claro. Veamos. Este segundo ejemplo es más complejo, pues usado, como ya dije, por muchos, y principalmente por los incrédulos marxistas, quienes dicen que ven hasta vuestro Dios odia a los ricos. Y aquí exige que venda todo, decir que se haga pobre. Bueno, esto no es tan así. Creemos que el Señor Jesús, al ver que este joven fariseo se acercó al Señor para demostrarle y que el Señor le confirmara y que era su aprobación a lo que le estaba diciendo, al hecho de que tenía él ganado con sus obras la entrada al reino de los cielos, pues había estado dispuesto a hacer todo lo que la ley y las costumbres le mandaban y lo había logrado por sí solo. Él estaba seguro que la cosa era así, que estaba todo correcto. Cuando el Señor le pide que venda todo, él sabía que el joven amaba más la riqueza que a Dios y a su reino, pues no aceptó el desafío que le había impuesto el Señor. O sea, acá no es un requisito para ir al reino de los cielos que una persona que sea rica y sea creyente venda todo lo que tiene. Porque aquí está la conducta de un hombre que no pudo aceptar la gracia salvadora del Señor Jesucristo, de la cruz de Cristo, o el llamado en persona de Cristo, para que le siguiera, para que conociera el Evangelio, más amaba las riquezas. Por eso que él le dice que es muy difícil, dice, volvamos a leer, vamos a ir a la cita. Dijo a sus discípulos, ¿cuál difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riqueza? Cuando hablamos de algo difícil, no estamos hablando de algo imposible. ¿Qué tiene que hacer un rico para poder lograr el reino de los cielos? ¿Cuál es su dificultad? Pues bien, que no sea sus riquezas el centro o el ídolo que reemplace al propio Dios de su mente y de su corazón. Sigamos. Tercer caso, el de la teología de la prosperidad. Este es un caso reciente. Nosotros, por medio de nuestros programas anteriores, hemos predicado y expuesto que la teología de la prosperidad como doctrina y quienes la enseñan han elegido un camino equivocado y muchos de sus fieles, el Señor les dirá, no los conozco, echadlo al fuego eterno que tengo preparado por Satanás y sus huestes malignas. Bueno, ve que usted que esto, que ve la riqueza y en los ricos igual que lo ven los marxistas, y aún más le agregan las sanidades cuando dice y ha hecho milagros de sanidad. Es decir, aquí estamos viendo que como ellos, lo que hemos demostrado a la luz del Evangelio, que no es la riqueza
ni las sanidades las que hacen que la teología de la prosperidad sea considerada una herejía. O sea, no es en sí, no estamos en contra de la riqueza y las sanidades. Eso es lo que estamos diciendo. Repito, ello no es así. Lo que hemos demostrado a la luz del Evangelio es que no es la riqueza ni las sanidades las que hacen que la teología de la prosperidad sea considerada una herejía y que muchos de sus seguidores no sean convertidos o salvos, y por ello ahí su castigo y destino eterno. Nos explicamos lo que hace a la teología de la prosperidad una herejía, repito, no es la riqueza de uno de sus miembros, no son las sanidades, sino que es el hecho de que tanto en su doctrina como en la práctica han cambiado el objeto y centro de la fe, que es la cruz de Cristo, sacándola de las enseñanzas y prédicas en sus iglesias, o cuando más la presentan muy desmerecida, sosteniendo que, como ya hemos dicho en otros estudios, el tamaño de la fe que tenga el creyente que llaman a sus filas trae consigo beneficios económicos y sanadores. Mientras más grande la fe, más beneficio. Es decir, mayor riqueza y mayor salud. Esto, desde el punto de vista de un análisis simplista, no tendría nada de malo. Hasta podría decirse que es cierto y se encuentra en los evangelios. Pero el caso es de que en la práctica después viene asociado a la base misma de su fe doctrinal y dicen: mientras más des tú en los diezmos y ofrendas o primicias a la iglesia, es más grande tu fe, y el Señor te dará o te devolverá multiplicando más de aquello que tú estás dando a la iglesia. Existen algunos teólogos de esa doctrina que han establecido la teoría del 100 por 1. Es decir, si tú das un peso, el Señor te va a dar 100. Si tú das 1000, te va a dar 100.000, etc. Entonces, es cierto que en el dar no hay nada malo, si hay alguien que quiere dar con alegría, pero la fe así entendida no es como una libreta de ahorro en la que depositas en la iglesia como un banco y Dios prospera en el mercado. Y lo más triste es que muchos se convierten no por la fe en Cristo y a este crucificado, sino por la fe de obtener ganancias. He ahí que el producto es un alma no creyente en Cristo, o cuanto más de palabra, pues lo que lo mueve en su fe es la consecución de dinero, es decir, de prosperidad y de una buena salud. O sea, que quede exento de enfermedades. Y si se enferma, como su fe es en demasía y lo ha demostrado a través de sus diezmos y ofrendas, el Señor operará el milagro. Otro tanto similar ocurre con las campañas, como ya dije, de sanidad, que la hacen en la práctica el centro de la actividad. La sanidad del cuerpo es deseada y buscada por todos y se puede orar por ella, pero no debe constituirse en el principal centro de acción de una iglesia, reemplazando a Cristo como objeto de la fe. Sostenemos que aquellos que van a una iglesia reemplazando la fe en el Señor Jesucristo y poniendo su esperanza en las riquezas y en las sanidades, les va a ocurrir que es una falsa prosperidad o riqueza, que le va a ocurrir algo similar como le ocurre al joven insensato o a Lázaro. El Evangelio dice que los que se desligan de Cristo, de la gracia, han caído.
Ahora bien, nos introduciremos en el versículo de base en el que se demuestra, que la riqueza en sí no es prohibitiva para un creyente. Eclesiastés 5:9. Asimismo, a todo hombre que Dios da riqueza y bienes, Señor, otorga. Y le da también la facultad, o sea, le permite, para que coma de ella, es decir, se pueda producir la obtención de sus alimentos, tome su parte, es decir, aquella parte que le es necesaria, y goce de su trabajo, es decir, parte de su riqueza, la destine a su disfrute de él y de su familia, porque esto, ¿qué es lo que es? Esto es un don de Dios. Es decir, un don, podríamos definirlo como los bienes materiales y espirituales. Son bendiciones o capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se dan para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran agradarle. También existen otros tipos de riquezas dentro de estos dones, que son tan deseables como las otras. Colosenses 2:2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, es decir, el don del entendimiento. ¿Para qué? Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Conoceremos, pues nos será revelado por el Espíritu Santo, la cruz de Cristo y los beneficios que obtenemos al seguir su ejemplo de vida, que como ya hemos sostenido en muchos otros programas, es la base y la esencia de toda iglesia y de su predicación. Otro tipo de bienes, Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Intrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Es decir, la sabiduría también es una riqueza deseable. Y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud en su corazón. Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La herencia que nosotros tenemos es que somos coherederos con Cristo, es decir, hemos ganado o heredado la riqueza del reino de los cielos. Veamos ahora, ¿será que la posesión de riquezas en los cristianos es algo escaso que la Biblia lo oculta con un velo? Bueno, de las riquezas es que seamos iluminados para entender lo que es al Señor Jesucristo y su palabra. Veamos, hombres ricos en el Evangelio. Abraham, Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Otro más, Salomón, Primera de Reyes 10:23. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra. Ustedes saben que las piedras están en el camino, en cualquier parte tiradas por ahí. Era tan rico Salomón que aquí el Evangelio señala que en Jerusalén la plata llegaba a ser como piedras y los cedros como cabras, higos de la céfala en abundancia. Ezequías, Segunda de Reyes 20:13. Y Ezequías los escuchó y le mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro
las especies y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no le mostrara. Job, en el libro de Job, nos dice que Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas, y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Podemos buscar inclusive algunos otros más que fueron muy ricos y que vivieron como hombres temerosos del Señor. Eran hombres justos. Un creyente no debe sentirse avergonzado, no debe sentirse menospreciado ni menoscabado, porque Dios le ha entregado el don de la riqueza, en este caso material. Pero lo que sí debe tener en cuenta, y mucho cuidado todo creyente, es que no puede hacer del dinero su única esperanza y un ídolo que lo aparte primero de Dios y le dedique tiempo solamente a sus riquezas, de ahí la dificultad que decía el Señor Jesucristo, y al mismo tiempo que le endurezca su corazón y no le permita, como todo cristiano debe ser, ejercitar la piedad. Es decir, entregar las ofrendas a su iglesia, porque los hombres del Señor, es decir, los pastores, son dignos de recibir nuestras ofrendas. Y si alguno desea diezmar, de la misma manera. Un rico entonces no debe hacer de sus riquezas un ídolo. He ahí que el Señor señala que ha dejado de ser un convertido o no se porta como un convertido y que lleva una vida de incrédulo. Volvamos al versículo base. Eclesiastés 5:9. Asimismo, todo hombre que Dios da riqueza, no se olviden nunca que la riqueza es un don de Dios y bienes, y le da también la facultad, es decir, facultad, no se olviden nunca que es aquella parte de la cual nos han dado permiso para que coma de ellas, es decir, sacar de dinero nuestra riqueza para comer, para poder mantener el sustento de nuestro cuerpo. Tome su parte y goce de su trabajo. Es decir, podemos emplearnos en una vida de un disfrute, pero nunca olviden que el Evangelio nos habla también de que debemos ser prudentes. Es decir, el Señor no le agradan los excesos. A la medida de las posibilidades, aquel que más tiene, a lo mejor podrá realizar más actividades que aquel que tiene menos, pero nunca llegando al extremo de hacer del disfrute la principal actividad de la vida humana y dejando de lado la comunión con el Señor, es decir, la oración, la edificación, la adoración y la alabanza del Señor, porque nuestra meta, ricos o pobres, es parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y ninguna iglesia, como ya lo hemos sostenido hasta la saciedad, puede reemplazar al Señor Jesucristo como centro de su actividad y de su prédica. El Señor Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz. Si en este momento hay alguien que me está escuchando y que no se ha aceptado al Señor Jesucristo, debe decirle: Señor Jesucristo, yo sé que tú moriste por mí en la cruz, tú cargaste con mis pecados, yo soy un hombre pecador o una mujer pecadora, ven a mi vida, quiero someterme a tu perdón
dado por el pago de mis pecados que tú hiciste en la cruz. Creo que tú eres mi Señor y Salvador, ven a mi vida. Si tú lo dices con tu mente y tu corazón, lo has entendido con tu mente y lo crees en tu corazón, el Espíritu Santo pondrá en ti las palabras precisas para que tú puedas hacer este acto de conversión, porque el tiempo es ahora. No temáis a las riquezas. Si vienen las riquezas, bienvenidas sea. Si queremos trabajar para obtener cada día un mejor bienestar, bienvenido sea. Pero que la riqueza no sea el único objetivo, porque esa riqueza, como el del joven insensato, es aquella que el Señor no desea. Querido hermano, si el Dios te ha dado la bendición y el don de la riqueza, alabado al Señor y no te apartes de su camino. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Si esta predica ha sido de utilidad para usted, compártala. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este programa que tiene como objetivo poder llevarle a usted para su exhortación, para su edificación y para su conversión las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.